Buen día. Bueno, empezamos a grabar y empezamos la jornada, si quieren. Nos va a empezar eh, Karin. Buenos días con todos y con todas. Agradecerles por darse cita a esta segunda sesión de este curso temático de historias de comunidades eclesiales, de estudiantes y profesionales. Gracias también a los que han estado incluso antes de las 9 de la mañana. Hoy nos espera una jornada bastante especial porque está estrechamente pensada en la realidad que viven nuestras comunidades. No, para empezar, vamos a presentar de manera general el cronograma de sesiones que vamos a tener en todo este espacio. Gracias, Juan. Bueno, como lo ven en la presentación, nosotros estamos en la segunda sesión. Ya hemos revisado el primer tema, que es el rol del laicado como agente de transformación en la iglesia y en el mundo. Hoy día tenemos el tema del desafío de ser asesor laico en una iglesia que se queda sin asesores ordenados. La próxima sesión, la tercera, tenemos la revelación de Dios en la historia. Seguimos en el mes de mayo y vamos a revisar los referentes de vida cristiana en nuestro continente. Vamos a ver los testimonios del pueblo de Dios en América Latina y en el Caribe. Después vamos a, ya en junio, a revisar la historia y la importancia del método de revisión de vida. Y en la sesión siguiente ya tendremos la aplicación del método de la revisión de vida. Pasaremos posteriormente a revisar los documentos de la Iglesia que han marcado este rumbo de la Iglesia liberadora. Tenemos el Concilio Vaticano II, Medellín, Puebla, Aparecida. Y la penúltima sesión tendremos el tema del aporte del Papa Francisco en la Iglesia. En la parte derecha vemos las personas que estarán encargadas de darnos estos temas y que también los tendremos en esta sesión. Y por eso terminaremos con una sesión de síntesis, de evaluación, encuesta de satisfacción de todo este evento formativo. Este cronograma que nos lo han estado pidiendo mucho, también ya se ha compartido en el WhatsApp en el que están todos ustedes. Ahí yo sé que hay algunos temas que les va a interesar más que otros, pero les recordamos que desde que se hizo la invitación, perseverancia, la constancia, la continuidad, en este espacio formativo es importante. Todos los temas están relacionados, por eso es importante que en la medida de lo posible no se pierda de ningún. Entonces ya tienen este cronograma. Ya vamos a dar la palabra a nuestro modelador del día de hoy. Okay. Bueno, muchas gracias, Karin. Muy buenos días a todos y a todas los presentes. El día de hoy vamos a trabajar en el tema que se llama el desafío de ser asesor laico o laica en una iglesia que se queda sin asesores ordenados. Pero previo a eso vamos a revisar algunas ideas de lo que fue la primera sesión el sábado pasado. Y bueno, conversamos que nuestro movimiento Pax Romana tiene mucho que aportar en este momento de la iglesia. ¿Quiénes? Por favor, cerrar micrófonos. Pedimos a todos que cierren micrófonos en ese momento. Bien, decíamos que nuestro movimiento Pax Romana tiene mucho que aportar en este momento de la iglesia, basándonos, por ejemplo, en una experiencia reciente, en la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, donde se ha vuelto a insistir sobre la importancia de los laicos y laicas dentro de la iglesia. Nuestra historia de un siglo nos da la experiencia de lo que hoy se necesita, sinodalidad, que es precisamente la manera como venimos funcionando, con comunidades, con nuestro método del ver, juzgar y actuar dentro de la revisión de hechos de vida. También creemos en una iglesia sinodal, en la que se denuncien los abusos de todo tipo, en el que las mujeres tengan su espacio pleno, también que sea una iglesia profética y servidora, que cree en el Dios del amor y no en el Dios del castigo.
que ponga en práctica la convicción de que Dios se revela desde el pobre, donde todos los cristianos aprendamos a vivir en comunidad. Estas ideas surgieron tanto de los ponentes como de los comentarios y preguntas que ustedes fueron realizando a lo largo de la sesión. También recalcar que la idea de que esta instancia esté dirigida principalmente a acompañantes laicos no es porque sí, sino que responde a una difícil situación que han experimentado distintas organizaciones católicas dentro de la región, dada la dificultad de poder encontrar asesores ordenados. Durante el último tiempo, muchos laicos y laicas han tenido que asumir roles protagónicos en las asesorías de distintos grupos y movimientos, pero al mismo tiempo todos ellos, y bueno, muchos también de ustedes, manifiestan una necesidad permanente de continuar formándose y este curso principalmente apunta a ello. Es por eso que el tema de hoy se ha denominado así, el desafío de ser asesor laico en una iglesia que se queda sin asesores ordenados. Dentro de las ideas que trabajaremos el día de hoy, tenemos que, de la propuesta de CACDAM para la JOC y para la Acción Católica Especializada, el obrero evangeliza al obrero, el estudiante evangeliza al estudiante. ¿Cómo, cuándo y por qué tomamos conciencia y aceptamos la tarea de ser acompañantes de comunidades de estudiantes, profesionales u otros grupos? ¿Quiénes somos los que aceptamos este reto? Y bueno, para trabajar estos temas, el día de hoy Jorge, no te escuchamos. Se congeló. Intenta nuevamente. Jorge. Perdón, creo que se me dio la conexión, Gui. Sí. Pues estabas en el punto que ibas a empezar la presentación de las 3 personas. Perfecto. Entonces, decía que íbamos a trabajar con una metodología, un conversatorio, con 3 asesoras laicas en América Latina. Y vamos a comenzar con María Eugenia Londoño. Ella es colombiana, vive en la ciudad de Medellín. Ella señala que la música es su profesión, posee larga experiencia en pedagogía, más de 50 años de investigación de las expresiones musicales que identifican a las comunidades de América Latina y el Caribe, labor que se enriqueció y fortaleció desde la universidad pública. Desde 1966 recibió la gracia, señala ella, de ingresar a equipos universitarios, organización católica afiliada al MIEC, y también desde 1983 asesora grupos de profesionales, comunidades del MIC, del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos. En equipos, ella aprendió a compartir la vida, la realidad a la luz de la experiencia y la palabra de Jesús. Allí también, siempre en comunidad y bajo el método de revisión de hechos de vida, fue creciendo como persona, desarrollando un pensamiento crítico y sobre todo señala que aprendió a vivir la fe como valor esencial que llena la vida de sentido, de humanidad, de fuerza y de esperanza. Esta experiencia creyente y colectiva se encarnó en el compartir cotidiano con comunidades indoamericanas, afrocolombianas, campesinas y populares. María Eugenia, es un placer tenerte hoy con nosotros y te cedemos la palabra. Mucho agradecimiento por el espacio, mucha alegría por poder compartir con la gente del mundo. Somos una comunidad de fe, de manera que mi gratitud, y vamos a hablar un poco de lo que ha sido esa experiencia como persona, como creyente, como comunidad que buscamos la experiencia de Dios. Yo quisiera comenzar, nací en una familia de la zona andina colombiana, una familia con una tradición religiosa fuerte, pero lo más importante que recuerdo en mi niñez fue una experiencia de Dios amor, el Dios cercano, ese papá
Dios. Para mí eso fue fundante de lo que he venido construyendo y de lo que quiero compartir. Afortunadamente no tuve esa experiencia del Dios castigo, sino el Dios papá. Y una experiencia muy bella de unos padres que compartían, sobre todo mamá, muy cercana a la gente, ¿sí? Papá fue avanzando en esa experiencia y logramos hacer una familia con dificultades, como todas las familias nuestras, ¿cierto? Dificultades que vienen de la cultura, de traumas, digamos, de esas herencias a veces rígidas, pero al mismo tiempo valores infinitamente grandes. Tuve la posibilidad de estudiar en Europa música, que fue mi, digamos, como mi vocación. Y allí, curiosamente, por la pregunta de un profesor austríaco, me pregunta por las culturas nuestras. Yo no tenía ni idea de las músicas nuestras, de esa manera de comunicación, de expresión. Y eso abrió una puerta de compromiso profesional y humano en mi vida. Llego a Colombia muy joven, 21 años, y tengo la gracia, repito, el regalazo de encontrar equipos universitarios, y ahí dos figuras cruciales para mí. Realmente creo, primero, inclusive tres figuras. Eugenio Saldarriaga, que ya murió, a quien conocen las personas mayores del movimiento, que fue mi guía, era sacerdote. Santiago Pérez, que lo ha sido toda la vida, y Federico Carrasquilla. Es decir, las tres personas, sacerdotes, pero absolutamente comprometidos con la vida, con la realidad, y particularmente, quiero destacar esto, con el sufrimiento de nuestros países y con la búsqueda de un reino de Dios que se haga libertad, justicia, capacidad de celebrar la vida, ¿sí? Ahí conocí equipos, ahí pudimos estar celebrando con comunidades, no sin ciertas dificultades, sobre todo dificultad de comprensión tal vez de la jerarquía eclesial, de pues dificultades de algunas personas representantes de nuestra sociedad para las cuales era y sigue siendo difícil esa experiencia del pobre como igual, esa experiencia de una crítica personal en búsqueda. Logramos mantener un movimiento fuerte, y luego el movimiento se ve diezmado por esas resistencias, tanto eclesiales como jerárquicas particularmente, y luego también civiles, militares, con toda esa crisis de América Latina en los años 70. Y finalmente, en el año 82, nos hicimos una pregunta, bueno, necesitamos asesorar, acompañar grupos, no había asesores. Yo personalmente sentía una gran responsabilidad. Veía a la gente joven como ovejas sin pastor. Sinceramente, eso fue lo que me movió en un momento determinado a decir, bueno, yo ofrezco ser asesora. No tenía la formación, tenía una experiencia ya significativa de grupos de revisión de vida, pero no la formación de
los asesores organizados. Yo creo que he sido una asesora, como muchos, un poco desorganizada, desordenada, pero con una búsqueda muy del corazón de la experiencia de Dios con nosotros. Desde el año 82 asumí este rol de asesora, siempre acompañada de esos guías, Eugenio, Santiago, Federico Carrasquilla, quien mencionó Patricia Arbeláez hace 8 días, y luego buscando siempre formarme, autoformarme. Creo que esa experiencia ha sido fundamental, y hay algo muy importante que quiero compartir, es la importancia de orar juntos, de celebrar la experiencia de fe y de dejar que el Espíritu del Señor actúe. Creo que son dos experiencias absolutamente indispensables, además de lo que va generando esa experiencia de la revisión de vida, que lo quiero mirar de pronto un poco más adelante. Tengo un par de carteleras que podemos mirar tal vez en un momento para que los demás compañeros puedan participar. La primera son esos desafíos. Y yo diría que hay un primer desafío que es una respuesta desde el corazón, no solo desde la intelectualidad, desde la racionalidad. No, es desde esa búsqueda profundamente humana, desde ese sentir, desde ese anhelar una vida digna, amable, amorosa. Una respuesta a una llamada del Señor, una respuesta decidida, y en segundo lugar, una respuesta a los seres humanos que somos y que sufrimos y que gozamos y que anhelamos una experiencia de vida digna para todos. En segundo lugar, yo creo que ese es un desafío muy importante, responder desde el corazón con todo lo que tengamos a esas dos llamadas. Obviamente, el desafío es de una formación específica. Acompañarnos supone entender ese contexto donde vivimos, una formación humanista que es muy importante, pero al mismo tiempo una formación bíblico-teológica, una formación en la palabra. Somos herederos de una cultura o de unas culturas foráneas en América Latina, con una riqueza infinita, desde las culturas amerindias y desde las culturas afroamericanas. Pero entonces tenemos que traducir esa experiencia de la palabra y del magisterio de la Iglesia de una manera coherente, correcta. Ese acompañamiento, entonces, que es otro reto, acompañamiento permanente. Dejarnos guiar, porque el acompañamiento necesitamos cada uno de nosotros referentes, dejarnos guiar por quienes han vivido experiencias consolidadas y coherentes de fe, de construcción, de comunidad, de iguales, de construcción de justicia, de construcción de libertad. Entonces, dejarnos acompañar para poder acompañar. El otro desafío importantísimo es el de la comunicación. Cada uno de nosotros es una unidad única, valga la redundancia. ¿Cómo podernos comunicar entre nosotros y comunicarnos como diferentes seres humanos
como diferentes culturas, como diferentes historias, pero una comunicación de iguales. El Señor nos ama como iguales, nos enseñó eso. ¿Cómo buscar esos caminos de comunicación? Creo que la soledad es un signo de los tiempos en medio de tanto ruido, de tanta tecnología. Creo que es un reto importantísimo. La comunicación obviamente se hace siempre entre dos o más, exige una escucha. Creo que el Papa Francisco ha sido insistente y ha sido profético en eso. Escucharnos, los diferentes, ¿sí? Con una condición muy importante, y es comprender que tenemos diferentes roles en la vida, en la sociedad. Respetar esos roles, pero que sea una comunicación horizontal, una comunicación realmente de iguales, como la hizo el Señor con sus discípulos. El otro reto fundamental, pienso yo, entonces, es crear comunidad desde esas distintas llamadas, de esos distintos roles, desde esa comunicación de iguales, desde esas sociedades diferentes, crear comunidades, porque es una comunidad de fe, pero el mundo exige la construcción de distintas posibilidades de comunicación. Entonces, crear comunidad. Luego, es tener la certeza de que el Espíritu actúa en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros es pobre y carente, está incompleto, y que el Señor actúa en las estructuras, no solamente sociales, históricas, sino que el Señor actúa en el adentro de cada una de las personas, creyentes o no, pero tener la certeza de que el Espíritu del Señor actúa, de que nosotros simplemente decimos, sí, quiero, Señor, hazlo tú a través de nosotros. Y ahí hay algo que considero básico, es la oración permanente, esa relación de escuchar qué nos dice el Señor desde la vida, desde la palabra, desde la realidad, desde la fe. Escucharlo, expresar, porque necesitamos expresar todo eso que hay adentro. Ese dolor, esa confusión, esa búsqueda, esa alegría, ¿sí? Y alimentar desde la práctica de la comunidad y desde esa experiencia orante, alimentar esa fe esperanzada. Yo dejaría ahí, después miramos un poco lo que la revisión de vida ha producido en mí, en las comunidades. En este momento asesoro un grupo de jóvenes universitarios entre los 25, de jóvenes, bueno, sí, porque están profesionales acabados de egresar entre los 25 y los 35 años, son músicos, artistas, y asesoro un grupo de mujeres ya después de los 50 años maduras, con diferentes profesiones y todas en relación con proyectos comunitarios muy importantes en el agro, en el desarrollo, digamos, psicosocial, en lo que es la defensa de mujeres agobiadas por el conflicto, en la organización de distintos grupos, de manera que dejo ahí y gracias por la escucha. Muchas gracias a ti, María Eugenia. Vamos a volver a escucharte en otro momento, pero ahora vamos a continuar con la presentación de Yolanda Díaz. Ella es licenciada en Educación con experiencia en la formación de niños, adultos y también formación docente. Es diplomada en Estudios Sociales de la Universidad Católica.
lleva más de 20 años participando en los cursos de formación teológica impulsados por la Facultad de Teología de la Católica y también del Instituto Bartolomé de las Casas, formada en UNEC y en comunidades eclesiales de base de Chiclayo, asesora del Centro UNEC de Chiclayo y también comparte la asesoría nacional junto a Luis Fernando Crespo. Es miembro de la comunidad laical Santa Ángela, asesora del movimiento de trabajadores cristianos en Chiclayo y acompaña a comunidades eclesiales. Presidenta del Centro Esperanza, que es una asociación que promueve la educación comunitaria. También participa activamente en la Mesa Regional de Concertación para la lucha contra la pobreza en Lambayeque. Participó de la gestación de la Asamblea de Delegados de la Sociedad Civil en Lambayeque, el cual es un espacio de incidencia social y política. Actualmente participa en la Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas en la Diócesis de Chiclayo, Perú. Yolanda, como siempre, un gusto contar con tu participación. Tienes la palabra. Buen día, Jorge, muchas gracias. Y sí, yo igualmente que María Eugenia quiero agradecer esta oportunidad de compartir juntos, de escuchar también muchas experiencias que nos están nutriendo y reconocer la presencia del Señor allí, en esta acción que están impulsando los movimientos, esta oportunidad que han tenido de juntarse para hacer este trabajo formativo. Es una acción del Señor. Y en su nombre diríamos, cómo agradecerle a Él esta oportunidad, y también quiero compartir esta experiencia encontrada, recibida en el movimiento, en las comunidades, a través de tanta gente, sacerdotes, religiosas y laicos que han aportado en mi vida y en la de tantos de nosotros en el Perú y en Lambayeque. Yo quería empezar compartir esta presentación un poco haciendo referencia un poquito al título de la presentación, el desafío de ser laico en una iglesia que se queda sin asesores ordenados. Que, como se dijo en el encuentro anterior, se reforzó esta idea muy claramente, que la misión que tenemos como laicos y laicas de asumir corresponsablemente la misión de la iglesia, la hemos adquirido en nuestro bautismo y nos integramos al pueblo de Dios para asumir la misión del conjunto de la iglesia, anunciar la salvación, la liberación y, como también dicen los documentos, ordenar el mundo según Dios, buscar el reino, hacer que los signos se evidencien a través de nuestra acción. Y encontré en la exhortación apostólica de la Christi Fideli, cuando nos dice quiénes son los laicos, que nos dice allí en este punto que debemos tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la iglesia, sino de ser la iglesia. Por tanto, nuestra presencia y aporte no es para reemplazar carencias o de repente llenar vacíos, ¿no? Sino de responder a la tarea, de nuestra corresponsabilidad en la misión de la iglesia, como lo tienen la diversidad de presencias que hay al interior. Creo que eso es muy importante, esta tarea de dar este servicio en este punto, de acompañar, así como en otras tareas evangelizadoras, de ser asesora en los movimientos como una contribución a nuestra iglesia, es parte de nuestra responsabilidad a la que estamos llamados todos y todas, y que en ese sentido quería hacer esa precisión porque me parecía importante como motivación. También quería compartir esta experiencia a partir de lo que he recibido. Como señalaban en la presentación, he sido formada, mi primera experiencia de fe, diríamos, lo he vivido en UNEC y en estas comunidades de base en Chiclayo especialmente, y donde he sido formada por sacerdotes, religiosas y laicos que nos acompañaron a mí y a muchos a entender, a un proceso de vida, a entender lo que significa ser
cristiano, cristiana, discípula, ciudadana, a entender, a vivir una espiritualidad que para mí fue impactante, de reconocer en mi presencia, en la presencia de un Dios vivo, un Dios cercano, un Dios liberador, un Dios que se revela en la vida, en la historia, en la gente, en personas, con hechos, ¿no? Y esta espiritualidad que marcó mi vida y la vida de tantos de nosotros, con una opción que me llevó y nos llevó a encontrar, a revisar y discernir los lugares donde estar, las respuestas a dar, las acciones, la opción por el pobre, a escuchar clamores, a encontrar respuestas a ellos. Y una vida comunitaria, que la fe no se puede vivir de manera individual, aislada, que nuestra fe tiene que ser orgánica, y la comunidad como un espacio de vida que nos va construyendo y nos va ayudando en nuestro proceso de liberación. Para mí el mensaje de liberación encontrada, la reflexión teológica que recibimos desde Teología de Liberación, la presencia de Gustavo, de tantos sacerdotes y religiosas que viviendo una espiritualidad nos iban ayudando a entender, pero para caminar con nuestros propios pies, a pensar con nuestra propia cabeza y a tomar decisiones. Todo eso que ahora es fácil decirlo, pero que eso es un proceso. Entonces, con esa experiencia entendí, por lo que vi, entendí la asesoría como un servicio de acompañar personas, de caminar juntos. Por eso es que decían también que nosotros ahí llevamos en nuestro ADN la sinodalidad. La sinodalidad está en el Evangelio, está en la práctica de Jesús, está en la experiencia de vida comunitaria. Nos encontramos diversos, venimos con distintas realidades, experiencias, temores, dudas, crisis. Los jóvenes cuando llegan a la comunidad, llegan así, llegan con muchas incertidumbres, llegan con sueños, llegan con confusiones, llegan también con crisis de fe y con preguntas, y llegan con opresiones. Hay una experiencia también de opresión. Entonces el camino que nos ofrece la comunidad, el caminar juntos, siendo diferentes hombres, mujeres, venidos con distintas carreras, estudiando diversas opciones profesionales, con esa diversidad y con esas maneras de ser, con capacidades, con habilidades diferentes, con maneras de ser, toda esa diversidad, estamos convocados, hemos sido llamados por el Señor, como Él con su comunidad, que tuvo su comunidad primera. Igualmente, con esa diversidad empezamos un camino juntos. Y la asesora o el asesor está ahí, como alguien mayor, un hermano mayor, que está para servir, para ayudar a ese camino de liberación que inicia una comunidad, para ir compartiendo lo recibido y con la espiritualidad, porque cada movimiento tiene una propuesta, tiene una misión, cómo ayudar a generar ese proceso a todos los que llegan, a todas las que llegan, a generar ese propuesto con respeto, tomando en cuenta esa realidad que tiene y ayudándolos a crecer, ayudando a responder preguntas también. Entonces allí siento que es un servicio de estar pero activamente, de estar allí con opinión igual que ellos y de estar allí para siendo puentes. Yo quería buscar figuras para poder expresar una experiencia que no es tan sencilla de decirlo, porque esto no se aprende en los libros. Nosotros luego vamos viendo que la asesoría la vamos construyendo juntos y la vamos aprendiendo. Siento que el puente me ayudó para entender o para pasar esta idea de
de cómo vemos el servicio de acompañar. Somos puentes, puentes de una generación, puentes entre generaciones, puentes que permite el encuentro, que ayuda al entendimiento, que cuando aparece una dificultad estamos allí para ayudar a desbloquear la incomunicación, para generar acuerdos, para entender y profundizar. El asesor es un hermano mayor que ha hecho un camino, que está convencido de que esta experiencia ha sido buena, que nos ayudó, ha sido buena, nos liberó, ha sido buena porque nos ha permitido encontrar al Señor un rostro que nos hace, un rostro humano y cercano que queremos que ellos descubran, que queremos que ellos lo vean, que ellos lo experimenten, pero tenemos, entonces es alguien que es portador de una gracia, de un regalo, y que siente que en nombre de él está allí, siendo puentes. Y a la vez también es alguien que recuerda, es alguien que cuando nos olvidamos, yo recuerdo mucho cuando Gustavo nos decía, cuando yo estaba en la comunidad, él decía, la comunidad es el lugar de síntesis, es el lugar, y tienen que estar con un lugar para recordar las dos presencias en los dos lugares, para escuchar al Señor y para escuchar al pueblo, a los pobres, para que esa escucha de ambos, la comunidad la recuerde, la revise, la reflexione, y que cuando olvidamos una de ellas, la comunidad está en peligro. La comunidad pierde un norte. Cuando la experiencia de Dios, estamos recordando, estamos celebrando, estamos orando, estamos reflexionando su palabra, sin esa referencia, sin esa escucha del pueblo, de la gente, desde la vida, desde la realidad, desde las experiencias, esa reflexión está un poco vacía. Pero al mismo tiempo, cuando solamente el tema estamos hablando, estamos estudiando temas, analizando, viendo las cuestiones sociales, pero eso no nos lleva a decir qué nos dice Dios frente a esa realidad. Igualmente, entonces la convertimos a la comunidad en un grupo de estudio, en un círculo de estudio, es una comunidad de fe, es una comunidad cristiana. Entonces, y allí al mismo tiempo sentir una cosa que aprendí es que como asesores estamos ahí para fortalecer vínculos entre ellos. ¿Cómo van a descubrir un Dios que los ama, un Dios que está cerca, si en la comunidad ellos no están cerca entre sí, no se conocen, no son uno, no están buscando ser hermanos, ser amigos, y entre ellos tratar de tener gestos de solidaridad y de fraternidad para que puedan dar testimonio de eso y para que puedan al mismo tiempo hacer lo mismo afuera. La comunidad realmente es un espacio donde es una escuela. El otro asesor, el padre Ricardo en Chiclayo, nos decía igualmente, la comunidad es así como la familia es una primera escuela, la comunidad es una escuela donde el aprendizaje es haciendo, no solo diciendo, es haciendo. Lo que quieres que otros vivan, lo tienes que vivir tú adentro. Y en la comunidad es un espacio para ir generando eso. Y qué hermoso ha sido comprobar cómo en nuestras comunidades, frente a un problema, los chicos allí, cuando hemos tenido a alguien que tenía dificultad para matricularse en la universidad, toda la comunidad se juntaba para ayudar que esa persona no deje de matricularse. El testimonio del compartir dentro. Pero al mismo tiempo eso no puede quedarse ahí, eso tiene que ser para ser anunciado afuera y replicado. Fortalecer vínculos con Dios. Así como se fortalecen los vínculos con ellos, tenemos que llevar a los jóvenes a que conozcan al Señor en la vida,
que descubran su voz fuera y que en la comunidad reflexione. ¿Qué has visto afuera? ¿Qué has escuchado? ¿Qué clamores? ¿Qué voces? La pregunta que tengamos en la comunidad para reflexionar el día en la reunión es muy importante. Como alguien nos decía, tenemos que fortalecer la pedagogía de la pregunta. No tanto es el estudio, la pregunta, porque los chicos vienen con experiencias, vienen con conocimiento, no vienen a cero. Y cuando hay una buena pregunta planteada, empieza el diálogo, el intercambio, pero tenemos que llevarlos a que descubran que allí Dios está presente, preguntándoles, que lo llevemos a descubrir al Señor, que la palabra del Señor no falte. ¿Cómo podemos? Ahí estaremos para recordar, hacer recordar cuando la comunidad olvida que tiene que reflexionar, que la Biblia tiene que estar allí. A veces no. ¿Y dónde está la Biblia? Nos hemos olvidado, hemos reflexionado, hemos orado. Estamos allí para recordar que esa presencia del Señor, que nos reunimos en su nombre, estamos ahí cada vez que llegamos, estamos ahí. Había una experiencia que a nosotros cuando empezamos esto, dejábamos una silla vacía en la comunidad. Éramos 11, había una o eran 10, dejaban una y decía, ahí está. No está, pero sabemos que está, pero la ponemos la silla vacía porque sabemos que ahí está. Esa es el asesor, tiene que, es lo que aprendí, es lo que vimos en la presencia de nuestros asesores. Hemos sido acompañadas localmente, nacionalmente, regionalmente, y allí vemos cómo este recuerdo está ahí, es la tarea también del asesor y de todos, pero todos vamos aprendiendo. Por otro lado, fortalecer vínculos afuera. También estamos ahí para que los miembros, los UNECOs, en este caso con quien yo tengo la experiencia, sean generadores de vínculos afuera, que puedan también ellos promover, así como se unen aquí, tienen que promover la unión allá donde están, ser puentes de diálogo, de intercambio, fortalecer vínculos. Y ahora, en este último tiempo, estamos recibiendo un mensaje muy fuerte a través de los cursos, de los encuentros en los que yo estoy participando. Estoy recibiendo de establecer un vínculo con la naturaleza. También el Señor se revela allí, cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar nuestro ambiente que nos acoge y que tenemos esa responsabilidad de verlo y de mirarlo allí también. Entonces, esta experiencia de la asesoría nos va ayudando a tener estos digamos, aspectos a señalar, ¿no? Ahora, por otro lado, también en la asesoría podemos compartir esta espiritualidad, esta pedagogía, pero también a través de los procesos, acompaña los diversos procesos de los que llegan al movimiento. Nosotros tenemos asesores y acompañantes. Cuando llegan los jóvenes, están los asesores, pero acompañan los militantes, a los nuevos, a los que recién llegan, los hermanos mayores, los más cercanos. Como decía un joven evangeliza a otro joven, el primer rostro que ven y que los acompañan son los militantes que acompañan a las comunidades de convocatoria, de iniciación, y que el asesor, en mi caso, también acompaño a los que acompañan a las comunidades. O sea, con ellos compartimos los problemas, las dificultades que tienen en su tarea de acompañar. Voy acompañando a esas dificultades, acompaño a los dirigentes a través del consejo dirigente en su labor de acompañar y de dirigir. O sea, siento que esta experiencia se ha ido desarrollando. Creo que me estoy extendiendo, pero en el tiempo que estoy utilizando ahora, tal vez
señalar esta parte que el movimiento nos forma a todos los integrantes de la comunidad para ser en algún sentido asesores. Pero también sabemos que estamos llamados todos y sabemos que asumir la asesoría también es una vocación, es una tarea y hay un llamado para cuidar y acompañar a su pueblo. Jesús decía, rueguen al Señor para que envíe obreros a su viña. La tarea es mucha, la tarea para acompañar y sabemos todo lo que implica, dedicaciones, todo ello, ¿no? Es una tarea a la que estamos llamados todos para hacerlo de diferente forma y esta dedicación específica, servicio específico de asesoría también. Entonces, bueno, tal vez me quede por ahí y pueda ir compartiendo en el siguiente momento más. Muchas gracias, Yolanda. Como tú dices, habrá un momento para poder profundizar alguna idea que quedó por desarrollar. Agradecemos tu testimonio. Vamos ahora a cerrar este conversatorio con la palabra de Miriam González. Ella es de Paraguay, es doctora en Ciencias de la Educación, también es acompañante de ejercicios espirituales de San Ignacio, es docente de posgrado y también presidente de la Comunidad de Vida Cristiana en Paraguay, CBX. Así que Miriam, será un placer que puedas compartir tu testimonio con nosotros. Tienes la palabra. Muchas gracias por este espacio y esta invitación, pero quiero decirle a Eugenia y a Yolanda que me han sacado la palabra. O sea, muchas gracias por lo que han compartido. Entonces, bueno, yo creo que dentro de mi historia de salvación, el acompañamiento fue algo que estuvo presente desde pequeña, ya sea desde mi hogar hasta que he terminado los estudios. Y entonces de ahí viene la valoración de lo que es realmente estar caminando con. Caminar con porque caminamos en comunidad. Y me quiero referir un poco a lo que dice el Papa Francisco. Dice que el acompañamiento es el modo de ser iglesia, esencial en ella. En el magisterio de Francisco se utilizan dos palabras frecuentemente, acompañamiento y discernimiento. Él lo refleja en sus documentos. Por ejemplo, en Amoris Laetitia, Christus Vivit, en la Ratio, o que es el programa de formación de sacerdotes. Y hay renovación, aire fresco, y el Espíritu Santo está haciendo el lío en nuestra iglesia. Entonces, eso es algo que alegra el corazón y nos da demasiada esperanza. Aunque tenemos que ver la realidad y los procesos son lentos, pero esa esperanza está viva y está naciente, está siendo reformulada, porque estamos caminando con aires nuevos y estamos redescubriendo otros también en nuestra querida iglesia. Yo tomo que el acompañamiento, ser asesor, es una vocación, es responder a un llamado personal. Ese llamado que nos hace siempre el Señor con nuestro nombre y nos invita nos pone las circunstancias y nos ayuda a responderle, sin atropellar nuestra libertad. Dentro de nuestra libertad podemos responder afirmativamente o decirle que no. El acompañante necesita formación. Esto es indispensable. Dice San Ignacio de Loyola que tendremos que ser más para servir mejor. Necesita mucha humildad, porque el acompañar significa tocar tierra sagrada. Al estar con otro ser humano, estamos entrando en una dimensión que es sagrada y donde tenemos que acompañar el proceso, respetar y ser puente entre Dios y la persona y las personas. Quiero hacer hincapié en que nuestro modelo es Jesús. Jesús, el que camina, el que sale al encuentro,
el que tiene gestos de ternura, de compasión, que no juzga y que va más allá de lo que la sociedad en su tiempo le demostraba. Y hoy estamos exactamente igual. La sociedad nos dice una cosa, pero la realidad nos pide como cristianos estar en las fronteras. Y vuelvo a repetir lo que dice Francisco, hacer de las fronteras nuestro centro. En mi experiencia personal, al poder trabajar con varias pastorales y varias fronteras existenciales, por ejemplo, pastoral carcelaria, en haber hecho misiones con los pueblos originarios, haber convivido con los pueblos originarios. Y dentro de un momento voy a hablar de una pastoral especial y allí es donde me quiero extender porque es algo que normalmente no solemos hablar mucho. Estamos en una sociedad del descarte y el acompañante es aquel que justamente trata de vislumbrar con los ojos de Jesús para poder estar en esa comunidad. Y el acompañante tiene que tener esa vivencia profunda del modelo que es Jesús. Y esa vivencia profunda nace de la oración personal que no se puede delegar a otro, esa unión con el Padre donde se crea espacios seguros de encuentro. Entonces, haciendo esa experiencia es la que se comparte. Hago referencia al documento Gaudate et Exsultate, con 5 notas sobre la santidad. Es un documento que habla sobre la santidad. Y estamos llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos, a compartir desde el bautismo esta fe. Y entonces el acompañante debe llevar eso y ese mensaje de alegría a la comunidad con la que está, o a las comunidades con las que están. Y nos dice este documento con 5 notas que son muy humanas y que nos invita a la santidad. El aguante y la paciencia. Entonces, es entender a las personas desde su propio proceso, respetar. Y utiliza esa palabra. No sé si la traducción es correcta, pero esa palabra, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. El aguante y la paciencia. Muchas veces ni siquiera tendremos que hablar, sino solamente estar. Y eso es acompañar también. Otro punto, la alegría y el sentido del humor. Decía don Bosco, hablando con Domingo Sabio, hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Entonces, la alegría, la esperanza es otra de las características que deberíamos tener. Tercer punto, la audacia y el fervor. Todo esto para hacernos santos. El santo de a pie no hace falta que podamos ser famosos, sino que el santo de a pie, aquel que hace lo que Dios pide en la vida cotidiana. La audacia y el fervor. Lanzarse, caminar, y en muchos momentos va a ser también un lanzamiento al vacío. Cuarto punto, la vida de comunidad. No estamos solos, caminamos juntos y crecemos juntos en la fe. Entonces, dentro de ese modelo que es Jesús, que salió al encuentro, que ni siquiera fue entendido muchas veces, y la mayoría de las veces, esa vida comunitaria en la que enseñó, caminó, vivió y se abajó por nosotros, fue munida del quinto punto, la vida de oración. Esa unión con el Padre, que era lo que mantenía y que a él como humano le costó también asumir el proyecto sobre su vida y el proyecto de sufrimiento que era para poder salvarnos. Entonces, esa resurrección
que nos deja y esa vida plena que nos deja, entonces se engloban en estos 5 puntos que nos ayudarían a hacernos santos. Ahora quiero compartir con ustedes la experiencia. Dentro de mi experiencia también tengo lo de la pastoral de la diversidad sexual. En la pastoral de la diversidad sexual he visto tantas realidades de jóvenes y de familiares de estos jóvenes, ¿verdad? Y no tendría que existir esta pastoral en nuestra iglesia. Entonces, el acompañamiento a las personas gay. La persona gay ya tiene un sufrimiento personal de por sí. Y nos cuestiona mucho. Muchas veces somos muy buenos, tenemos mucha teología, muchos estudios, compromisos y preparación. Y somos modelos a veces en algunos estamentos eclesiales. Y hablamos de defensa de la vida, muchas veces. Y sin embargo, a veces hay vidas que nosotros desechamos, como buenos cristianos. Entonces, este es uno de los grupos excluidos y no siempre aceptados, en general. Hablo de nuestro ser iglesia. Tuve la oportunidad ahora de estar en la Asamblea Eclesial en México, en forma presencial. Hemos compartido con cardenales, obispos, toda la jerarquía de ordenación que tienen los presbíteros. Estaban religiosas, personas consagradas y estábamos laicos. Pero notable es también la presencia de la mujer. Era 64% de varones y 36% de mujeres dentro de la asamblea, ¿verdad? O sea, presencia de la mujer. Pero esa presencia también marcó pautas. Estuvo también la comunidad LGTBIQ+, invitada a participar, porque estábamos los que pudimos compartir en forma presencial en México y estaban las personas que participaban de forma virtual. Éramos más de 1000 personas en total. Y bueno, los participantes fueron invitados todos y yo soy testigo de que la voz del pueblo de Dios fue escuchada. Porque no se buscaba lanzar un documento como en cualquier otra reunión o sínodo, y la asamblea fue única en la historia de la iglesia. Entonces, este compartir de todas las voces, realmente yo puedo decir que fui testigo y protagonista de un espacio fresco y nuevo en la iglesia. Entonces, creo que debemos agradecer justamente estos pasos que se han dado. La comunidad LGTBIQ+ tuvo su espacio, fue escuchada y están en los documentos y en los 41 desafíos que salieron de la asamblea con 12 prioridades primeras. Entonces, ser acompañante también significa que debemos estar abiertos a estas realidades, y estas son realidades humanas presentes, pero muchas veces las invisibilizamos. Entonces, no nos resulta fácil comprender, no nos resulta fácil aceptar, y por eso es necesario también formarse. Y hay demasiadas, hay muchos documentos, hay bibliografía católica que nos pueden ayudar. Y después el acercamiento al ser humano sin prejuicio y con mucho amor, porque eso es lo que tiene que destacar nuestra asesoría. Nosotros somos un puente entre Dios y la persona. Estamos gestando vida, y eso es lo que nos pide el Evangelio. Y debemos ser portadores de alegría, portadores de esperanza, y que la persona se sienta amada
así tal cual es. Porque la convicción es que Dios ama sin condiciones a toda persona humana, porque Dios está presente ahí. Nosotros, como comunidad de vida cristiana en Paraguay, tuvimos una experiencia cuando unos jóvenes de diversas denominaciones cristianas, sean de iglesias protestantes y católicos, se encontraron ellos queriendo vivir su fe, pero fueron expulsados de sus respectivas iglesias. Así, expulsados. Se denomina, ustedes pueden ver en internet, ¿cómo es? Cristianos Inclusivos del Paraguay. Nos invitaron a una charla, invitaron a nuestro asesor a una charla sobre Biblia y homosexualidad. Ahí fue nuestro primer contacto con ellos y tuvimos sintonía y nos pidieron formar una comunidad. Nosotros tenemos una comunidad ecuménica y una comunidad LGTBI ecuménica, pero no tiene ninguna carátula, no tiene ningún rótulo. Son chicos como cualquier otra comunidad y estamos caminando juntos. ¿Y cuánto hemos aprendido? Personalmente, yo les puedo comentar mi experiencia de que trabajar con las personas en situación de calle, creo que ese fue el clic que hizo en mi vida para poder convertirme. Porque yo soy de las que seguramente me creía buena y hacía todo, y estaba en los movimientos juveniles, movimientos universitarios. Bueno, hice todo ese caminar también. Pero ¿dónde he visto el rostro de Dios? En las fronteras existenciales. Y cada día voy aprendiendo, y cada día me voy convirtiendo. Y yo creo que ese abrirse a la gracia y tener esa mirada desde Jesús, esos oídos desde Jesús, y decir, Señor, ¿qué harías tú en esta situación? Eso es lo que realmente tendría que ser el perfil continuo de un asesor que camina aquí como hizo Jesús, que caminó con nuestra realidad. Y nos toca hoy a nosotros caminar con estas realidades que nos circundan y que están presentes. Defender la vida no solo cuando hacemos propaganda antiabortista, que estoy muy de acuerdo porque soy defensora de la vida, pero defender la vida en todas sus dimensiones y en todos los estadios, no solamente con ciertos puntos que parecen unos clichés preparados. Entonces, nos auguro a que realmente nuestro corazón sea el corazón de Dios y que podamos cada día dar testimonio de esto y que todos estamos llamados a ser mejores cada día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miriam, por compartirnos tus reflexiones y experiencias. Les comunico ahora que vamos a pasar un espacio de preguntas. Primero, algunas preguntas que ha realizado la organización a las tres ponentes, a María Eugenia, a Yolanda, a Miriam. Algunos de los elementos ya han sido expuestos, por lo cual les pedimos que sean breves en las respuestas para estas dos preguntas. Y vamos a comenzar preguntando cuáles son los desafíos de asesorar o acompañar a comunidades de estudiantes y profesionales en este nuevo modo de ser iglesia, llamado sinodalidad, centrándonos ahí en la palabra desafío. Cualquiera de las tres puede comenzar. Bueno, yo puedo decir que el ser humano en esencia necesita caminar necesita ser contenido y ser escuchado. Estamos en una sociedad donde tenemos mucha comunicación tecnológica, pero a veces nos cuesta encontrarnos cara a cara, y cuando nos encontramos notamos esa dificultad y esa necesidad también de sentirnos escuchados, porque a veces eso es lo que hace falta con un joven
con un adulto o con nosotros mismos, que somos acompañados también. Muchas gracias, Miriam. Sí, sí, quisiera también igualmente señalar que un desafío en este tiempo es volver a estas fuentes, como también hemos señalado y Miriam lo reforzaba, recuperando esa práctica de Jesús y la humanidad en nuestras comunidades. Y es importante fortalecer la vida comunitaria, que es como el primer espacio sinodal. Este es un desafío muy grande. Necesitamos comunidades vivas, comunidades fortalecidas, crecer en las comunidades, convocar. Esto es un desafío muy grande, crecer. Necesitamos llamar a esta experiencia, encontrar caminos para mantenernos fieles, ¿no? También porque la gran tentación hoy es hacer un camino individual, prescindiendo de la comunidad. Entonces, hoy día resulta formar comunidades es ahora ir contracorriente, porque la sociedad va por otro lado, no en la línea de las comunidades. Y convertir a las comunidades en espacios de escucha y fortalecer la capacidad de escuchar, como se ha señalado. Y al mismo tiempo fortalecer la capacidad de discernimiento, la práctica de la revisión de vida, que es una experiencia que para nosotros es fundante de las comunidades, como nos lo recuerda siempre, para nosotros también como asesora a Luis Fernando, es para nosotros un regalo, una gracia, porque nos está recordando este aspecto permanentemente, pero lo vemos como un desafío. Escuchar a los jóvenes, identificar sus percepciones, a crecer en un enfoque intercultural. Necesitamos profundizar qué significa vivir la interculturalidad desde la iglesia, vivir la interculturalidad para fomentar también esa escucha, esa apertura a lo nuevo y a lo diverso que nos ha planteado Miriam. Y tener, insisto, en reforzar más esta pedagogía de la pregunta. Estar atentos a los signos de vida, pero también de muerte. Dejarnos impactar. ¿Cómo ayudar a los jóvenes a mirar, a fortalecer su capacidad de análisis y de mirada y de escucha a los signos presentes, a las oportunidades, no solamente los signos de muerte, sino hay oportunidades que dejamos pasar, que están allí, oportunidades para responder. Hoy día para nosotros aquí en Lambayeque, en el Perú, es la migración, que ha significado en lo personal una experiencia de conversión, de acercamiento a una realidad y que al mismo tiempo la vamos comunicando para hacer que la vean, la escuchen, la entiendan y hayan respuestas para personas que están esperando y están queriendo ser acogidas. Nuevos tiempos, nuevos signos, nuevas respuestas. Esto es un desafío para nosotros. Y nutrirnos, yo quiero ahí señalar, como laicos, estamos presentes en diversos espacios sociales, políticos, estamos en espacios de concertación y creo que nutrirnos de diversas fuentes y llevarlo, comunicarlo, saber comunicar esta experiencia en nuestras comunidades y generar esa interacción, ¿no? De adentro afuera, de afuera adentro, ese es un gran desafío y un desafío para nuestra espiritualidad. Sí, Muchas gracias, Yolanda. María Eugenia. Disculpa, quisiera destacar dos aspectos como de la experiencia vivida con jóvenes y hablo fundamentalmente de jóvenes indígenas y jóvenes universitarios. Es muy importante lo que señalan tanto Yolanda como Miriam, y es la interculturalidad. Importantísimo trabajar ese lenguaje de los signos, qué significan las cosas, qué valores identitarios representan. En el trabajo particular con comunidades indígenas, en formación de sus maestros, partir de lo que la gente necesita, tratar de entender
¿Cuáles son esos valores identitarios que logran reunir a veces los más opuestos desde una comprensión de lo que son esas raíces que unen a estas comunidades? Yo diría que ahí, por ejemplo, para nosotros la etnolingüística ha sido muy importante. El tener gente especializada, así no sea creyente, pero de una voluntad de servicio total, que nos ha ayudado a unir ese pensamiento y esas prácticas de intelectuales orgánicos, como hablaba Patricia la semana pasada, con lo que las comunidades aborígenes y las comunidades afrodescendientes necesitan y van construyendo. Creo que eso de interculturalidad es muy importante. Y un aspecto absolutamente ligado a ese es el de creatividad. Dejemos que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes puedan aportar sus elementos. Quiero resaltar un paro muy fuerte que hubo hace 3 años, 2019. Nuestros jóvenes fueron sobrados en esa manera de expresar sus ambiciones, sus intereses, su comprensión de lo que es una sociedad de iguales. De esos dos aspectos, ¿cierto? Interculturalidad y creatividad, creo que en los jóvenes es fundamental posibilitar que se desarrollen ahí y que nos aporten a nosotros, asesores, asesoras, en ese sentido. Muchas gracias, María Eugenia, y a las tres ponentes. Vamos ahora a pasar a la segunda pregunta, que dice: ¿cómo desde la asesoría o acompañamiento suscitamos y participamos de un proyecto sinodal a partir de nuestras experiencias en movimientos laicales? En otras palabras, ¿cómo juntos construimos el futuro del pueblo de Dios? Ciertamente ustedes mencionaron algunos elementos de esta respuesta, pero pueden profundizar en alguno de ellos si así gustan. Cualquiera de las tres puede comenzar. Perdón, una interrupcióncita para que vayan pensando o ya poniendo preguntas en el chat para la siguiente etapa. Después de esas respuestas de las ponentes, vamos a abrir la conversación con todos, pero pedimos que pongan las preguntas en el chat para facilitar que las recojamos. Voy a comenzar con lo que significa la revisión de vida, el método de revisión de vida como experiencia comunitaria. Y quisiera hacer una aclaración. No solamente lo he como vivido con jóvenes universitarios, profesionales y con profesionales ya, digamos, maduras en su ejercicio profesional, sino que se ha impulsado con estos trabajos de grupos de comunidades aborígenes, comunidades campesinas. Es ver, juzgar, actuar. Quisiera que pusieras, Jorge, la cartelera, la segunda, porque hablo un poquito del método de revisión de vida como herramienta por excelencia. Entonces tendríamos aquí básicamente ver, juzgar, actuar. ¿Sí? Ver juntos, hacer unos juicios amplios de la realidad y según ese ver, juzgar, actuar. Y actuar como personas y actuar juntos en comunidades. Entonces, el valor inicial es ese de la comunidad, en colectivo. Esto lo hacemos juntos. Es un encuentro de diferentes maneras de ser, diferentes personalidades, ¿sí? De diferentes, de distintos en cierta medida, ¿sí? Pero hacer ese encuentro, volverlo comunitario, volverlo, como decían Yolanda y Miriam,
como comunidades amorosas de personas que nos vamos conociendo, que nos vamos queriendo, que nos vamos haciendo amigos y que vamos encontrando intereses comunes. Yo diría que ese primer elemento de la revisión de vida ha sido fundamental, el elemento comunitario. Luego, el elemento de frente a la realidad. Y es una realidad muy diversa, no solamente las realidades que trae cada una de las personas, es una realidad frente al mundo, frente a lo que pasa en el mundo, ¿sí? Realidad mundo, las historias. ¿Qué va pasando en la historia de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestros grupos, de nuestra realidad mundial? ¿Qué va pasando en la sociedad? ¿Qué va pasando en nuestras culturas, nuestras economías, en las realidades políticas? Esa realidad mundo es fundamental, cómo se va compartiendo en una revisión de vida. Luego, el cómo responder a la propuesta de Jesús. Cómo responder a esa propuesta que nos revela el amor de un Padre para todos, no para algunos. Padre para todos, ¿sí? Cómo vivir como un modelo de vida que transforme, que nos transforme a nosotros como asesores, que transforme nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro hacer comunitario y que vamos caminando juntos en la construcción de ese reino de Dios, ese reino de un Dios todo en todos, que fue lo que nos anunció Jesús. Creo que la revisión de vida es un instrumento fundamental y luego fíjense que es construir ese discernimiento, lo mencionaba Miriam ahora, también Yolanda, aprender a pensar. Nuestra educación, muchas veces religiosa, y los modelos educativos han sido inmensamente pobres. Necesitamos enseñarnos, enseñar a otros y enseñarnos a pensar desde un humanismo, primero la persona, humanismo ilustrado, que es la suma de visiones en ese ver juntos, en ese juzgar juntos, y es un pensamiento que sea crítico, desarrollar en nuestra gente, en nuestros militantes, realmente una posibilidad de hacer críticas a todo lo que dañe esa propuesta del Señor, esa propuesta inmensamente humana, ¿sí? Hacer un modelo de vida coherente, actuante y creyente. Lo dejo ahí para no alargarme, pero como instrumento de crear, de encauzar, de enfrentar, es fundamental la revisión de vida, o ha sido para nosotros. Gracias, María Eugenia. También quisiera responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo suscitamos y participamos de un proyecto sinodal a partir de nuestras experiencias? Como iglesia, somos iglesia, parte de ella. Con nuestra presencia contribuimos a configurar ese rostro de la iglesia, un rostro de la iglesia. ¿Qué rostro queremos que tenga? Es un rostro solidario, compasivo, que camina junto a un pueblo que sufre. Esa es el sueño que tenemos de un modelo de iglesia y nosotros tenemos que contribuir a ir generando eso. En ese sentido, es cómo responder a juntar, cómo lograr juntarnos
y juntarnos con otros para responder a situaciones concretas. Hay un llamado cuando el Señor nos dice que todos sean uno, que todos sean uno, o sea, cómo unirnos para algo, cómo unirnos al mismo tiempo para también dar un signo de unidad, pero también de presencia. Quería comentar, bueno, hay dos experiencias que me parecen valiosas que se están realizando entre nosotros. Uno, cómo la mesa de movimientos laicos se juntan entre sí y van abriendo este espacio también a movimientos y comunidades que quieren pensar juntos su fe, quieren mirar juntos una problemática y quieren hacer algo juntos. Y allí van generando propuestas formativas, van uniendo esfuerzos, compartiendo recursos para llegar a más. Y se están juntando para poder ponerse de acuerdo para temas formativos y cómo llegar a más. Por otro lado, estamos presentes en otros espacios de sociedad y de iglesia. Y yo quería hablar cómo, por ejemplo, frente al Día Internacional del Migrante y Refugiado, para responder a un problema de xenofobia, de rechazo a los migrantes, una cultura que no acepta al que es distinto, que no está escuchando un clamor de los migrantes en este tiempo como iglesia. Allí tenemos un compromiso también muy fuerte de nuestro obispo aquí. Ser mujer. Con los laicos que estamos ahí trabajando, hemos encontrado ahí un punto de encuentro con aquellas instituciones que están abiertas, con esa apertura. Nos hemos podido encontrar comunidades, movimientos, pero también la Cruz Roja, ONG, organizaciones, la cooperación, la Defensoría del Pueblo, migraciones. Todos nos hemos juntado para decir qué podemos hacer en este día. Y cada uno desde su identidad decía, los de migración decían, bueno, nosotros podríamos ir este día a dar información a todos los migrantes que llegan. Defensoría, podríamos canalizar tales cosas en una jornada que iba a ser. Y por otro lado, nosotros también un panel y poder intervenir, y todos convocando y convocando a los migrantes. Y creo que esta experiencia de compartir nuestra reflexión, nuestra visión a otros, que no son parte en la vida cotidiana, pero que ya va entrando una propuesta, una mirada, y también descubriendo a una iglesia que quiere responder de esta manera. El próximo domingo vamos a tener un encuentro con los líderes migrantes acá, que están organizados, se han organizado en zonas, y en cada zona hay 4 líderes que están ayudando a organizar a su zona. Y nosotros como Comisión de Movilidad Humana, ahí hay movimientos que estamos ahí participando, juntándonos para dirigir un encuentro, un proceso de escucha. ¿Cómo están ellos viviendo ese tiempo? ¿Qué esperan? ¿Cómo ven a la iglesia también ahí respondiendo? ¿Qué le dirían? Queremos también participar con ellos en este proceso de escucha. Entonces creo que como movimientos estamos aportando y participando en los espacios con esta metodología, con esta manera de ser sinodal que lo bebemos de la práctica de Jesús, como decíamos, está allí, y los documentos que Vaticano II sentimos que está renovándose a partir de esta experiencia que Papa Francisco nos está dando, y con esta propuesta de vivir la sinodalidad. Entonces, es desde lo que hacemos y somos capaces de hacer, es lo que tenemos que vivir, y no tanto a partir, porque yo siento que hay cuestionamientos, que hay tensiones al interior de la iglesia, cómo ser conscientes de que hay tensiones, de que hay diferencias, incluso rechazos, todas esas confrontaciones, pero aprendimos que tenemos que usar nuestra fuerza en seguir avanzando, en no dejarnos quitar de este camino, como lo hacían a Jesús cuando lo querían impedir hacer algo. Jesús dice, se abrió camino, no dice que empezó a hacer y responder, no, dijo se abrió camino, encontró otra manera de seguir avanzando. Nosotros lo que queremos es avanzar y dar testimonio en todos los lugares posibles, dentro de la iglesia, fuera de ella. Entonces, ¿cómo hacemos?
usar nuestras fuerzas para promover vida, para avanzar. Como decía Jesús, hagan lo que dicen, no lo que hacen. Preocuparnos por el testimonio, preocuparnos por eso, por lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer nosotros. Es la semilla que tenemos que sembrar, que vamos sembrando. Y el Señor también dice, ¿no? El trigo y la cizaña crecen juntos, pero allí hay que hacer que el trigo crezca y un día, ¿no es cierto? Vamos, solo creo que es la fuerza del argumento, de la presencia, de dar razones, de construir la esperanza. Los movimientos hoy día no solamente decimos que hay que tener esperanza, hay que construirla día a día, con la acción, con la respuesta, con la cercanía, y que la gente diga, como hemos escuchado tantos testimonios que nos dicen, el Señor estuvo conmigo, el Señor no me abandonó. Ahora nomás, el día de ayer llamaban una señora migrante que ya la hemos acompañado en todo su proceso de cáncer, ya está en su etapa final, ella ya está preparándose y nos llaman y nos dicen, seguramente en 2 días tenemos que estar preparados. Y entonces empiezan a moverse, a prepararse, porque ellos dicen, quieren llevar, es una señora tan linda, la señora Camero, tan linda, que ella, ¿cómo ayuda a su hijo en este momento? Le está diciendo, Dios no nos ha abandonado, hijo, en este camino que hemos seguido. Su hijo comparte, Él está con nosotros, Él está conmigo, tú vas a tener, y la comunidad, tanto la comunidad organizada de ellos, la comunidad de comisión, se está preparando para ayudar ahí. Entonces yo siento que tenemos que preocuparnos de dar razones de esperanza, de con nuestra acción, con nuestra presencia, con nuestras respuestas, estar allí. Y al mismo tiempo con ese ojo y esa mirada larga, ¿a dónde queremos ir? Y por ahí construir, despertar sueños, recuperar la capacidad de soñar, hasta dónde podemos llegar. Hoy día hay un grupo que está empezando ya el tema de la trata, responder a la prostitución y a la trata de personas, que está avanzando y que vemos a muchas mujeres en riesgo, en una situación tan vulnerable. Entonces, allí, frente a esas situaciones, sentimos que responder y estar allí porque Él nos acompaña, ¿no? Y tener una vida comunitaria que nos sostengan. Por eso vuelvo a insistir en la importancia y eso también es para mí, para mi tarea de asesora, que yo veo como un desafío de volver a mirar nuestras comunidades, potenciar nuestras comunidades, porque para esta tarea que es grande afuera, necesitamos comunidades que sepan sostener, acompañar, lanzar, pero también que cuando regresen con sus preguntas y necesidades, tengan la capacidad de responder, ¿no? Gracias, Yolanda. Preguntamos a Miriam si tiene algún comentario también al respecto antes de comenzar con las preguntas del chat. 2 breves respuestas. Una es que estamos reconstruyendo el camino de poder avanzar juntos. Estamos reconstruyendo la iglesia primitiva. Nosotros tratamos de ocupar los espacios que están disponibles. Creo que ese es uno de los desafíos ante una iglesia que en general es bastante cerrada todavía. Y 2, estamos apoyando la formación de sacerdotes en el Seminario Mayor, Nacional, donde con nuestras experiencias como comunidad de vida cristiana, les decimos cómo queremos que sean los sacerdotes que van saliendo del Seminario Mayor. Entonces, estamos caminando juntos, cada uno da sus panes y sus peces, y esa es la experiencia que tenemos también en el equipo nacional de laicos y en los lugares donde estamos tratando de caminar con otros movimientos, porque cada uno aporta su riqueza y su experiencia, y eso es colaborar siempre. Muchas gracias, Miriam. Entonces, ahora vamos a pasar a una instancia de preguntas de los participantes hacia ustedes. En esta parte no es necesario que respondan cada una de las preguntas
solamente cuando ustedes consideren que deban intervenir. También en honor al tiempo vamos a agrupar varias preguntas similares y ustedes luego pueden tomar cualquiera de ellas para poder referirse, ¿sí? Vamos a comenzar la pregunta de Azalea Rangel. Ella dice, ¿cómo podría ser el acompañamiento, por ejemplo, de la comunidad LGTBQ+, y o parte de los movimientos feministas que contradicen la doctrina de la Iglesia Católica, ya que exigen que la Iglesia reconozca sus enlaces de vida como matrimonios y el otro movimiento que se acepte el aborto como un derecho? En la misma línea, Pedro Serrano señala cómo respetar la doctrina de la Iglesia frente a la interculturalidad y las diversidades sexuales. Y también Carmen Rocío Rodríguez pregunta cómo acompañar a las comunidades LGTB sabiendo que ellos luchan por una libertad que no es acorde con lo que la Iglesia Católica defiende. Creo que me toca. Acá nosotros Perdón, no Miriam, hacemos... perdón, antes Sí. que empiece, te adiciono una más también sobre ese mismo tema que no quedó en el paquete. Es importante matizar los términos. Cuando usamos los términos gay o lesbiana, estamos reduciendo la persona a la sola dimensión sexual. Olvidamos tantos valores, carismas y capacidades que tienen y que contribuyen a la construcción de la iglesia. Se prefiere la expresión AMS, atracción al mismo sexo. Recomiendo que conozcamos la experiencia Courage and Courage de Nueva York. Bueno, no era tanto una pregunta, sino una contribución para que sigas. Gracias. Voy a empezar por ahí. Justamente, el acompañamiento significa ver la dimensión integral de la persona, no es quedarse en su dimensión sexual, y diría más, genital, ¿verdad? Porque muchas veces entendemos mal todo, ¿verdad? Somos sexuados desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Entonces, la persona tiene que pedir, porque una cosa es la dimensión política y querer utilizar, por ejemplo, grupos cristianos para presentar proyectos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una parte de la realidad. Nosotros, ¿qué hacemos? No le excluimos a nadie. Entonces, el cristiano que quiera acercarse a la iglesia, le decimos, acá es un espacio seguro. Este es un espacio seguro, aquí te queremos. Entonces, de hecho que los otros grupos no vendrán. Entonces, ahí hay una diferencia con aquel que quiere hacer un camino de fe, un camino de ser acompañado, con otro que está haciendo propuestas políticas para cambios constitucionales o cambios de leyes. Entonces, ese segundo no vendrá. Nosotros lo que hacemos es no excluir de nuestros espacios. Muchas gracias, Miriam. Podemos pasar a otra pregunta que nos hacen nuestros amigos de Ecuador. Fausto Torres señala, ¿por qué los movimientos donde el protagonismo es laical todavía dependen del asesor religioso, o será que el asesor religioso no desea perder su protagonismo? También Javier García señala, frente a un modelo colonial y patriarcal que se impone en nuestra América Latina, ¿cómo responder desde una mirada de fe liberadora y transformadora a la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Cualquiera de las tres puede tomar la palabra. También agrego otra pregunta, Jorge, en ese mismo. ¿Cómo podemos acompañar a las comunidades para motivar su responsabilidad en el camino de realidades que oprimen, descartan y limitan o impiden que las poblaciones de las fronteras existenciales de las que ustedes han hecho mención puedan descubrir el amor de Dios en la situación de sus vidas, en sus situaciones de vida? Y hay una otra en esa misma línea que es sobre el tema de la política. ¿Cómo podemos incentivar a las personas para participar en comunidades en este momento en lo que lo que es valorado es el individualismo y la competitividad? Me preocupa mucho
cómo ha disminuido el número de miembros de nuestros movimientos en Chile. Bueno, tal vez responder a esta inquietud. Cuando señalamos que en nuestras comunidades generamos procesos de formación que llevan al mismo tiempo a generar un proceso de liberación personal, de desarrollar esas capacidades críticas, de análisis, de reflexión, de discernimiento. Todo eso nos debe ir configurando a un perfil de una persona que tiene voz, que tiene capacidad para poder decir lo que piensa y generar condiciones. Creo que la labor de la asesoría también es de nosotros generar condiciones, un clima de libertad al interior de nuestras comunidades para poder decir lo que pensamos y sentimos, y que podamos juntos respondernos, porque el cambio, la conversión es para todo. Aprendemos todos en ese proceso, asesores y los miembros de una comunidad. Creo que allí ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, y también la capacidad de poder generar propuestas, y cuando veamos que se discute, se analiza, y tendemos un poco de ver que ahí podemos decir hay un avance, hay una adultez, hay un crecimiento. Formar comunidades maduras y también revisar. Creo que el espacio de los asesores también estamos impulsando nosotros a nivel del país, con Luis Fernando, un espacio de encuentro de todos los asesores que somos parte del movimiento, para revisar, para compartir, y ese punto debiera ser colocado también un poco de qué manera nos ven, cómo ven, y también ver cómo necesitamos también avanzar o crecer. Creo que, y por otro lado, en los otros temas que se plantea, señalaban de que es verdad, el número de los miembros va disminuyendo, y por otro lado, siempre pensando y analizando lo que está pasando fuera, las múltiples exigencias, las respuestas que los jóvenes principalmente tienen que dar, el que tienen que estudiar en montones de cosas para poder tener oportunidades, y que de alguna manera este aspecto también de la fe, de lo religioso, de la iglesia, no entra fácilmente en sus proyectos de vida. Entonces, allí una clave es la presencia. Uno se pregunta, ¿dónde están los militantes? ¿Dónde están los compromisos, las presencias nuestras? El mostrar la vida, que de alguna manera las respuestas a la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que convoca? ¿Qué es lo que convoca? ¿Qué es lo que llama? Y por ese lado es un doble movimiento, ¿verdad? O sea, es llamar y al mismo tiempo ver una preocupación por una presencia hacia afuera. Lo que llama, lo que convoca, es la acción que hay que generar en ellos. Muchas veces cuando llegan los jóvenes a la segunda reunión, ellos quieren estar haciendo algo, ¿no? Y uno sabe que también hay que tener un proceso formativo, pero creo que hay que combinar experiencias que marquen en su visión, en su vida, que generen vínculos con otras personas y que permitan que esos vínculos hagan que tengan una necesidad de continuar, y que vale la pena este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí algunas ideas, ¿no? La formación, el discernimiento, el tocar este tema de la relación, ¿no? De asesor, la asesoría, escuchar qué tipo de asesoría se requiere hoy, cómo escuchar a los jóvenes también, nosotros, y al mismo tiempo fomentar una presencia más clara de las personas que llegan al movimiento como un elemento convocador. Sí, un par de elementos adicionales que serían trabajar con laicos,
además de ese compromiso pastoral de cuidar y cuidarnos, que viene de nuestra identidad de bautizados, ser todos nosotros, asumir eso, esa condición de sacerdotes que dignificamos la vida, profetas que anunciamos el reino y reyes de la creación en una perspectiva de mundo nuevo. Ser laicos con laicos abre un camino inmenso, porque los laicos somos la mayoría de la humanidad. Es decir, cómo nos empoderamos como tales desde esa identidad bautismal. Lo uno. Y lo otro, que me parece que vale la pena que podamos fortalecer entre nosotros digamos, la reunión de asesores, la formación de asesores. Todos estamos muy cargados, pero es, creo que, indispensable que nos vayamos uniendo más, porque creo que necesitamos actuar mucho más en solidario, en comunidad de asesores. Quisiera agregar una cosa también importante, porque en las experiencias parroquiales, en las experiencias que hay acá y en otros lugares seguramente, vemos también allí, estamos escuchando esta preocupación que ustedes señalaban, ¿no? De no ver a los laicos como personas que en corresponsabilidad, en igualdad y esa acogida, y que hay una direccionalidad o impedimento, y sencillamente hay todavía un fuerte modelo clerical que consideramos no presenta una iglesia como la que estamos hablando. Entonces, creo que esa situación que se está viviendo muy fuertemente debe ser compartida en estas asambleas. Yo creo que es una oportunidad de decir, ¿no? Que la voz de los laicos sea escuchada, que efectivamente haya un cambio, que se genere la apertura para mirar y acoger a los laicos en esta tarea de corresponsabilidad que tenemos, y un respeto a estas presencias, ¿no? Y que no tengamos, como ha ocurrido en algunos lugares, que salen porque sienten que no pueden vivir, no quieren otro trato, y forman comunidades fuera. Entonces dicen, bueno, un grupo decía, bueno, nadie nos impide leer el Evangelio juntos, lo podemos hacer en nuestras casas y vivir el compromiso fuera, y somos iglesia y ahí, pero queremos que eso vaya, y eso es lo que me parece también una experiencia que va surgiendo y de la cual uno está cercana a esa experiencia. Yo estoy cercana a esa experiencia, y de acompañar a estas comunidades que quieren seguir dando testimonio de esta presencia y que quieren ser valoradas y escuchadas por la iglesia también, ¿no? Decía Gracias. uno que no ¿Sí? se contestó lo de interculturalidad. Entonces, yo quiero decir brevemente que yo hablo de mi experiencia con las comunidades originarias, respetar la cultura diferente a la nuestra. Entonces, conocer, escuchar mucho, aprender de esa cultura y compartir lo que podemos dar. Y a veces no damos nada por decir, ¿verdad? Pero es el respeto al diferente. Ahí viene, es el respeto al diferente y aprender y compartir la fe desde ahí, si es la fe, o valores culturales que tenga ese grupo. Gigi. Gracias, Miriam. Gigi. Con relación a eso, Miriam, hay una pregunta muy específica, pero no es solo para Miriam, las tres pueden querer contestar. Hay una pregunta más específica, que es, ¿qué piensan en una comunidad de jóvenes estudiantes con credos más allá del cristianismo? Es ya más específica sobre eso de la diversidad. Bueno, yo en mi experiencia, nuevamente, no hay dificultad
no hace falta que uno se congregue en relación a la fe cristiana, sino que uno se congrega para poder vivir valores humanos. Cuanto más humanos, más cristianos, para nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, hay otras creencias, o agnosticismo, o díganle cualquier nombre, donde nosotros podemos sí asesorar y estar presentes porque acompañamos al ser humano. Y el ser humano tiene todo, y podemos compartir valores, podemos compartir ese espacio y que sea un espacio seguro donde la persona se sienta bien. Bueno, hay una preguntita que es muy de carácter ya de la situación, varias, pero se resumen, sobre la situación de los asesores laicos. Hay varias preocupaciones en el sentido de cómo, si hay alguna línea para que el asesor ordenado le dé cabida al laico, asesor en la parroquia, experiencias que las personas en algunos países sienten que no hay, algún reconocimiento oficial de las diócesis para ser asesor de comunidades, en la práctica muchos ya lo son, y hay una bien específica en ese sentido que es el asesor laico enfrenta el incorporar a su vida profesional, la familiar y la eclesial, o sea, la juntar. El justo equilibrio no es fácil y suele llevar a la renuncia. ¿Se ha sistematizado experiencias positivas en ese sentido? Bueno, quiero decirles nada más una palabrita. Estoy muy charlatana. En la asamblea eclesial hemos visto justamente que tenemos que desaprender y volver a aprender juntos, ¿no? Entonces, es ahí. Los laicos somos clericalistas, a veces queremos, bueno, el padre dice, acá en Paraguay nosotros decimos I más I en guaraní, ¿verdad? El padre dice, entonces, bueno, listo. Y a veces no creemos creer al otro hermano laico que está diciéndonos lo mismo a lo mejor, ¿verdad? Bueno, entonces hemos visto juntos sacerdotes, consagrados, sacerdotes, laicos que tenemos que desaprender y volver a aprender. Entonces allí podemos caminar juntos porque hay varias limitaciones que nos hemos puesto nosotros. Porque el Papa dice, la iglesia no es así, son las personas las que están haciendo también y poniendo piedras, y con esas piedras podemos construir puentes. Entonces, justamente es eso, tratar de entender, tener paciencia, comprender y aceptar los procesos. Sí, agregaría a lo dicho por Miriam, que sí, pues todo este camino que recorremos es un camino, son procesos a los que entramos con una visión, con un proyecto, una iglesia que tiene un proyecto de anunciar la salvación, la liberación, que quisiera que toda ella esté, digamos, con esa preocupación de que el evangelio sea concretado y que sea anunciadora y portadora del evangelio con signos, con señales, con respuestas, ¿no? Ese es nuestro sueño, hacia eso caminamos, ese es el norte, ¿no? Y al mismo tiempo estamos viendo las dificultades que se puedan tener y la responsabilidad que podemos tener en ella. Y que como señalaba Miriam, hemos hecho caminos también en los que tenemos que reconocer y ver cuáles han sido nuestros aciertos, nuestros desaciertos. Creo que debe ser un tiempo, este es un buen tiempo para pensar el camino recorrido hasta hoy, por los cambios que hemos tenido, el poder estar ahí generando estos cambios que hoy día se dan, es también por la presencia, la permanencia y la continuidad de muchas comunidades, movimientos como los que están presentes y que han seguido animando, y que por estar allí podemos hoy día decir lo que estamos diciendo para continuar. Entonces, porque sentimos que hay que avanzar, pero también hay que desaprender, tenemos que ver qué cosas podemos mejorar. Y por otro lado,
atrevernos, como decía María Eugenia, la audacia, esta audacia que hay que hay que mantenerla, que es parte del profetismo. Creo que este es un tiempo también del profetismo, un tiempo del arriesgar, un tiempo de plantear salidas nuevas y que al final sea, digamos, que lo que Dios nos está pidiendo y que estar atentos a los signos de los tiempos, como lo que está pasando hoy es una oportunidad para ello. Tenemos grandes signos: crisis económica, pandemia, migración, todo el tema de la violencia hoy día que tenemos, ¿no? Toda esta situación que hoy día tenemos son como los grandes signos a través de los cuales se nos pide hacer una ruta como iglesia, responder a ello. Y en esa respuesta, porque si vamos a pensar, digamos, que es para cambiarnos a nosotros mismos, no, es en relación a lo que podemos hacer, las respuestas, cómo juntarnos, con quién nos juntamos, buscando lo que nos une y atrevernos con este enfoque intercultural de ver quiénes están presentes en medio de nosotros, con esa diversidad, tratando de hacer algo juntos. Y allí, en esa diversidad, con nuestra propia identidad como iglesia, ¿qué es lo que podemos aportar? Con nuestra visión de profetismo, con nuestra experiencia espiritual y con nuestra opción. Allí tenemos que aportar. Y cuando estamos en los espacios diversos, nos damos cuenta que sin necesidad de estar hablando desde con un mensaje, con una reflexión religiosa propia de nuestros movimientos, estamos hablando de construcción de la vida, de derechos, estamos tratando de ver cómo contribuir con esta inclusión de la gente, de las personas. En mi experiencia ahora, una lucha muy fuerte de inclusión y atención a los migrantes aquí. Entonces, creo que este es un tiempo para sistematizar, recoger experiencias, las experiencias que hemos tenido cuando han habido las podas, nosotros le llamamos aquí las podas, cuando nos han cortado, cuando nos han sacado, cuando ha habido rechazos, porque desconocen, pero cuando estamos convocando a espacios diversos, tienen la oportunidad de escucharnos, de conocernos, que esos prejuicios que hay, esos malos entendidos o lo que piensan que somos, ¿no? Que muchas veces que no nos ven como iglesia, ¿no? Pero se dan cuenta del mensaje que portamos, del testimonio de muchos laicos aquí. Podemos señalar cantidad de laicos que están moviéndose en diferentes espacios y que al encontrarse con otros sectores de iglesia descubren sus motivaciones de fe, de vida. Entonces, creer que es posible esto, respondiendo a estos grandes desafíos con nuestra identidad, sin renunciar, y cuando sea oportuno, dar testimonio, no esconder nuestra identidad, expresar, explicitar cuando sea la necesidad, y si eso es para unir, si eso es para fortalecer algo, si vale la pena hacerlo en ese momento. Y cuando decía, no, más allá en el tema del más allá del cristianismo también, es encontrarnos con gente que están luchando por algo, por valores, y qué es lo que nos une, es la pregunta, y qué es lo que debemos hacer por otros allí. Entonces, sistematizar y elaborar, creo que es un tiempo para eso, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Por tema de tiempo ya debemos ir cerrando. Han podido responder la mayoría de las preguntas. También invitamos a que puedan revisar el chat, porque no solamente han hecho preguntas, sino también comentarios y complementos a lo que han señalado las ponentes. Y también les invito a llevar algunas de estas preguntas a sus comunidades, porque muchas veces nos ayudan a refrescar nuestras reflexiones. Cedo la palabra al final allí, quien va a hacer algunos comentarios acerca de la plataforma. Bueno,
Les invito a que no dejen de revisar la plataforma Cevitepal Q10, que creo que en el chat del WhatsApp recibieron la información de cómo entrar a la plataforma. Ahí encuentran no solo los datos de las sesiones ya ocurridas, bibliografía que fue propuesta por los ponentes, que vale la pena si tienen tiempo, no solo ahora durante la formación, sino para después, que tomen nota de esa bibliografía para que tengan en cuenta. También hay un espacio para presentación personal y casi que conversa entre participantes. Les estimulo a que vayan conociéndose un poco por ahí también. Está muy interesante, uno va conociendo la experiencia de cada uno. Sí, que entren en la plataforma, busquen información, si faltó alguna cosa pueden pedir por ahí también o por el chat y les estaremos colaborando. Y si no, bueno, les esperamos para la próxima sesión, que también va a ser muy interesante. Los esperamos en ese mismo horario, en ese mismo canal, como dicen. Y bueno, les deseo a todos una muy buena semana. Gracias a cada uno y trabajemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan Gracias a los ponentes. Muchas gracias. Perú, gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.